Análisis crítico valorativo de un texto, detrás de las líneas, presentado por Kelly Joana Salinas Díaz, estudiante de pregrado de la licenciatura en Etnoeducación. Para hablar de las conceptualizaciones, lo primero que debemos de resolver es a esta pregunta: ¿qué es un texto? Entonces, un texto se comprende como una composición ordenada de signos escritos en un sistema de escritura, cuya lectura permite recobrar un sentido específico referido por el emisor. Características. Los textos literarios. Los textos literarios son escrituras que se elaboran desde la subjetividad y la creatividad. Su intención es abordar temas de interés cultural y social. Pueden abordar temas reales o imaginarios. Este tipo de textos son de gran estética literaria, motivo por el que son considerados como obras de arte. Destacan por el empleo de un lenguaje metafórico lleno de emotividad y expresividad. La finalidad de esta tipología es de conmover al lector o atraparlo en el relato. También busca reflexionar o incluso transmitir alguna enseñanza vital. Dentro de los textos literarios tenemos los cuentos, algunos ensayos, la poesía y los relatos. Los textos informativos se encargan de difundir y divulgar hechos, historias, relatos basados en la realidad. Es contar paso a paso cómo suceden los hechos, no posee argumentación alguna. Esta tipología tiene como objetivo explicar, exponer un tema sin que el autor dé su opinión personal. Por ello, proporcionan cifras y hechos relevantes prescindiendo de opiniones. Diferencia entre un texto expositivo y un texto argumentativo. El texto expositivo se caracteriza por abordar un tema con el fin de informar y explicar al lector los hechos y acontecimientos. También se trabaja de forma cronológica, hace uso de comparaciones, ejemplos, entre otros. El autor se limita a exponer y no contempla sus opiniones ni conocimientos sobre el tema. Un ejemplo de este son las noticias. Texto argumentativo. Parte de una tesis y busca defenderla a través del uso de conceptos teóricos, fuentes confiables de investigación, hechos concretos. Argumenta y discute su postura frente a lo que se conoce del tema. La intención del texto es convencer al lector con argumentos. Estrategias de lectura que se pueden aplicar en el momento, después de la lectura, según la autora Solé. De acuerdo con la autora, una de las estrategias o algunas de las estrategias que se pueden implementar son interrogarse al hacerse preguntas sobre lo que lee, a establecer relación con lo que ya sabe, revisar los términos que le resulten nuevos, complicados o polémicos, efectuar recapitulaciones y síntesis, subrayar, elaborar esquemas y tomar notas, elaborar resúmenes y síntesis sobre lo ya leído, anotar las dudas, así como emprender acciones que permitan subsanarlas. ¿Qué caracteriza el nivel crítico valorativo según Casani? De acuerdo con este autor, se habla que para adquirir este nivel crítico valorativo o características que forman parte de este nivel de lectura, se refiere a la capacidad del lector para identificar la posibilidad de existencia de otras posibles construcciones del discurso en relación a la lectura, y para ello enumera unas características específicas, tales como para poder identificar el punto de vista que adopta el discurso o su situación en un determinado mapa de imaginarios, comunidades y sistemas de conocimiento. El lector debe poseer un muy elevado grado de información sobre el mundo en general y el tema del texto en concreto.
además de conocer las prácticas discursivas que se convocan en cada discurso. También a subhabilidades como evaluar inferencias deductivas, evaluar inferencias inductivas, evaluar la solidez de las generalizaciones, reconocer asunciones escondidas, identificar desviaciones o deformaciones en las declaraciones, reconocer los propósitos del autor y evaluar la fortaleza de los argumentos. Referencias bibliográficas. Casani 2003, Solé 1992. Muchas gracias.